Ramón, el hijo del doctor Landó, y Lucía Velázquez, la psicóloga del centro, ha venido al hospital porque lleva unos días con dolor de garganta y fiebre. Manuel acude a la consulta de la doctora Romero acompañado por su mujer Beatriz, porque esta mañana ha tenido una alucinación visual bastante inquietante. Pues nada, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? Pues nada, mi chica, que es muy exagerada y cualquiera lleva la contraria. Se preocupa demasiado. ¿Cómo no me voy a preocupar, Manuel? Si eres un desastre. Si no, no me preocuparía. Lo que le ha pasado no es normal, doctora. Ahora está bien, pero si le ve esta mañana... Lo vi y luego lo dejé de ver, no, y ya está. No, me dijiste que viste cómo atravesaba una pared. No que lo dejaras de ver, Manuel. No creo que sea tan grave como para dejar de ir a trabajar. Que hay que pagar las facturas, cariño. Que de esto no me voy a morir. Ya, pero muerto tampoco paga las facturas, ¿no? En principio, las alucinaciones visuales o un episodio de alucinaciones visuales pues puede ser grave. Entonces, yo creo que lo más conveniente es que me expliquéis paso a paso qué es lo que ha pasado. Y si es tan amable, vas a la camilla. A ver, un poquito más, ¿eh? Que si la sacas bien te va a dar una piruletita. Vale, sí que tienes un poco roja la garganta y parece que tienes placas. Así que puede que tengas una faringoamigdalitis. Vale, te voy a recetar reclaritomicina y ibuprofeno. Bueno, Ramón, pues poco más. Te llamaremos cuando tengamos los resultados de la analítica y, mientras tanto, cuídate, ¿vale? Ah, y una cosita. Vete con cuidado con lo que haces, que lo que tienes es contagioso, ¿vale? Bueno, luego te veo en casa. Venga, vámonos. Hasta luego. Adiós. Pues nada, yo soy contable de una empresa de mensajería. Y nada, como se me dan bien los números, me ofrecí a llevar la derrama. Entonces me he tirado toda la noche haciendo cuentas y jugando a la consola. ¿Qué? ¿Que te has pasado otra vez toda la noche en vela jugando a la consola? Hombre, Landó, ¿qué tal? Bueno, No esperaba que vinieras tan pronto. perdona, pero es que el dolor de garganta está peor. ¿Sí? Y además ahora tengo también en el costado un dolor. No sé decirte de qué es. Estás todo el día matando marcianitos, ¿eh? Te pasas la noche en vela. Que no es por eso. Que es porque estoy estresado por las obras del ascensor, por el trabajo, por todo en general. Y matar marcianitos me relaja. Cariño, lo siento. No debería haberme ofrecido voluntario para llevar las cuentas de la derrama. Amor, si es que de lo bueno que eres tonto, de verdad. Bueno, pues tengo aquí los resultados. Y los análisis de tóxicos han dado negativo y el TAC craneal normal, por tanto. ¿Y qué hacemos ahora, doctora? Pues ir a trabajar, cariño. Pues efectivamente, en principio puedes volver a casa, pero al menor síntoma, o cualquier episodio de alucinación que tengas, no dudes en venir. Vale. Yo puedo con todo. Y ahora que estoy mejorado, no pienso dejar de matar marcianitos. Bueno, vamos a ver, Ramón. La radiografía y la serología, los resultados son normales, ¿vale? Pero en cambio la analítica sí que el valor del PCR nos indica que existe una infección. Así que lo que vamos a hacer es cambiar el antibiótico, probamos con este y a ver si surte efecto. Si ves que sigues igual o que empeoras, vienes a visitarme y ya está. ¿Qué ha pasado? No sé, doctora, me lo he encontrado así esta mañana. Le ha vuelto a pasar lo de ayer. Se ha pasado toda la noche jugando. No sabía qué hacer. He llamado a urgencias. No sé Vale, qué hacer. vale, tranquila, llevarle a boxes, ¿de acuerdo? Diazepam. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Pues raro. Acabo de ver una enfermera atravesando una pared. Pero por lo demás, bien. ¿Cómo que atravesando la pared? Que es broma, tonta. No gastes esas bromas. Déjate de tonterías. Me pone nerviosa. ¿De qué te ríes? No he dicho nada gracioso, ¿eh? Que no me río de su mujer. Entonces... Que me estoy riendo de la cara que van a poner los vecinos cuando descubran que me gasta el dinero de la derrama. ¿Qué dices? Y el otro día, tocando por aquí, por debajo de la mandíbula, noté un bulto. Vale. Bueno, yo no. Martina. ¿Martina te ha tocado? Bueno, vamos mejorando poco a poco. ¿Qué tienes aquí inflamado? A ver, déjame que le eche un ojo. Vale, sí que lo tienes inflamado. Bueno, vamos a hacer una ecografía cervical, ¿vale? Y así lo veo con más detenimiento. ¿De acuerdo? Bueno, he visto que tienes adenopatías en ambas partes del cuello y una imagen que me gustaría investigar, ¿de acuerdo? Así que prefiero hacerte un TAC y que te quedes ingresado. A ver, está igual que esta mañana. Tiene... No sé, le pasa lo mismo, solo que ahora está como más lúcido, ¿sabes? Ya.
Bueno, tengo aquí los resultados tanto del electro como de los análisis y todo está normal. Entonces, el que tengas alucinaciones recurrentes pues podría indicar que tienes un síndrome confusional agudo. Hey, ¿qué tal? Bueno, ¿qué haces aquí? Pues me tenías preocupada. Y además, he roto con Ricky. Ah, sí. Vaya. ¿Te pasa algo? Nada. Estoy en el hospital y tengo que hacer 2 trabajos de matemáticas, el mío y el tuyo. Y encima vienes ahora diciéndome esto. Lo siento. No había caído en la cuenta del que estaba mal eras tú. Si prefieres que me vaya. Por favor. ¿Cómo te encuentras tú? Bien. De la garganta mejor, pero me sigue doliendo ahí. A ver. Te vamos a hacer un TAC, ¿de acuerdo? Doctora, disculpe. Sí, He buscado por toda la casa y no he encontrado nada, ni medicinas, ni drogas, ni nada de nada. Ya. Pues la resonancia tampoco nos aporta nada, ¿eh? O sea que no sé. A ver, sí he encontrado algo, pero yo creo que no es importante. Es un colirio que me recetaron a mí para dilatar pupilas. Está vacío, yo supongo que se habrá evaporado. Es posible, ¿no? No, pero sí sería conveniente que me lo trajeras. Lo he traído, doctora, lo tengo aquí. Ah, perfecto. Mire, es este. Pues mira, vente conmigo. A ver si nos lo pueden analizar pronto. Toño, Dime, Romero. ¿es posible que lo analices, por favor? Intentaré sacar un poco. ¿Qué tal? Landó, Miguel Landó. ¿Cómo estáis? Tengo los resultados de las pruebas. Y como sospechaba, se trata del síndrome de Lemmy. Así que, bueno, empezaremos con una extracción de hemocultivos para saber el germen que lo está causando y empezaremos con anticoagulantes y antibiótico, que es lo que suele funcionar en estos casos. He visto 200 llamadas tuyas. Es que te quería pedir perdón por lo del otro día. No sé, no me comporté bien y la pagué contigo y... Oye, que da igual. Te pido yo perdón. Ay, me pasé un poco con eso de que me hicieran los trabajos, incluso estando malo. Ay, pero mira. Ahí tienes. ¿Has hecho el trabajo? Hombre, Bueno, no deberías haberlo hecho, ¿por qué? porque ahora ya no tenemos trato. Es que tú no te das cuenta, tío. ¿Cuenta de qué? Qué paradito eres, tío. Esto. Y te veo entrando por la puerta como la gente normal. ¿Ves, cariño? Ya estoy curado. Manuel, vale, ya está, ¿eh? Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el dinero de la derrama? Porque en casa no está. Hace 3 meses me quedé sin trabajo. ¿Qué dices? Dime que estás delirando, por favor. Sí, me quedé sin trabajo y tuve que pagar el alquiler. Pero tranquila, que estoy a punto de conseguir otro trabajo. Me voy a llevar la contabilidad de un equipo de fútbol regional. No es mucho, pero dará para pedir un crédito. Y aquí no ha pasado nada. Sí, Lucía, pasa. Dime, ¿para qué me llamabas? Sí. A ver. Ven, Landó. Aquí está. Muy bien. Bueno, ahora que os tengo a los dos. Vamos a ver. Ramón médicamente está perfecto. No hay ningún problema. Genial. ¿Entonces? Bueno, mira, yo no soy padre, pero sé cómo se siente un hijo. Y os quería decir que lo que le pasa al vuestro es que está enamorado. Y además está enamorado felizmente. Bueno, Vale, entonces, ¿cuál es el misterio? No hay ningún misterio. Solo hay una parte que no entiendo. ¿Se puede saber por qué andáis por el hospital haciendo ver que sois detectives en lugar de coger a vuestro hijo una noche en casa y decirle queremos hablar contigo y preguntarle a él directamente? pues tienes toda la razón. Yo, por mi parte, siento mucho haberte puesto en este aprieto. No pasa nada. Venga, hasta luego.